Si os despierto un poquito, a todos y a todas, yo también estoy un poco dormida. Lo primero que quiero agradecer a Italia es que me haya invitado a estas jornadas, y lo segundo es que quiero agradecerle su aportación al progreso social y político de la ciudad y de la libertad y respeto a las personas. Para mí esto segundo todavía es más importante que lo primero. Cuando uno se plantea, como en este caso, hacer una intervención desde la política y en calidad de concejala de un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Madrid, debe valorar el grado de responsabilidad que asumo con lo que diga aquí y con las propuestas que aquí planteo. Si fuera políticamente correcta no estaría aquí sentada, pero como no soy políticamente correcta, soy de las que piensa que cuando un asunto afecta a las personas y es complejo, solamente desde el debate, desde la confrontación de ideas, desde el conflicto social, en definitiva, desde esa estrategia compleja y difícil, es desde donde se encontrará el mejor camino y desde donde encontraremos probablemente el único camino para que todos avancemos. Por eso, a pesar de la posición oficial de mi organización, de Izquierda Unida, no renuncio a participar desde mi experiencia y desde mi opinión personal en este asunto que es una realidad a la que los poderes públicos consideran hoy de tercera categoría. El título de estas jornadas es de lo más sugerente y acertado, como esta mañana se decía por parte de Cristina en la mesa, porque ya nos toca. Ahora toca a las trabajadoras del sexo. Este gobierno del Partido Socialista ha tenido el valor de hablar de los gays, de hablar de las lesbianas y de hablar de los trans. ¿Por qué no va a hablar de las trabajadoras del sexo? ¿Por qué no va a hablar en el mismo rango de igualdad y de derechos de este colectivo que lleva años históricamente trabajando para el bienestar de muchas personas? Esta mesa también es importante, cómo abordar la utilización del espacio público en la construcción de una ciudad. Sitúa un elemento muy central, que es si a las trabajadoras del sexo se las reconoce también como ciudadanas y objetos de derechos laborales y sociales, designarlas, por tanto, como constructoras de la sociedad. Yo en mi intervención voy a poner a la reflexión 4 elementos. El primer elemento es si con el contexto político y económico y con el modelo de ciudad que tenemos podemos avanzar, y si no, en qué momento estamos, y que seamos conscientes del momento para proponernos unas prácticas adecuadas a la realidad. Yo sobre el contexto político y económico no voy a decir mucho. Todos sabemos que estamos en esa famosa crisis financiera, pero todos sabemos también cuáles son las consecuencias de esa crisis. El incremento del desempleo, la pérdida de derechos, la pérdida del gasto social. De hecho, en servicios sociales se nos va a reducir el 12% en el plan concertado, que son la atención a los derechos más básicos de las personas, y un incremento probable de trabajos precarios y, por lo tanto, también de las trabajadoras del sexo por culpa de esta situación del desempleo. El otro elemento es el elemento del modelo de ciudad que queremos. Yo, respecto al modelo, el ejemplo que tengo, que es la ciudad de Madrid, que es lo que conozco, se ha venido dando una serie de elementos que son más o menos los que voy a enumerar. El concepto de ilegalidad, que está creando serias dificultades a la hora de entender la aplicación del concepto de la gestión pública al tema de la prostitución, y yo no digo a legalidad, sino digo que ellos entienden ilegalidad. La raya prácticamente invisible entre lo vulnerable, lo alegal y la exclusión. El crecimiento de la ciudad basada en la prioridad de la vida económica frente a la vida de las personas. El uso del suelo y del espacio como bien mercantilista. La ausencia de modelos de participación y escucha para la negociación y resolución de conflictos vecinales y en general convivenciales, la ausencia de reconocimientos de derechos sociales y la carencia de recursos sociales suficientes. Madrid, como muchas otras grandes ciudades españolas, lleva ya muchos años con gobiernos casposos, con corrupciones y con recortes democráticos que hacen imposible avanzar en los asuntos de respeto a los derechos de igualdad. Necesitamos, por tanto, otro modelo para construir una ciudad incluyente, participativa, solidaria y justa. Una ciudad que tenga apertura democrática gestionada para el bien común. Una ciudad de todos los que habitan y donde se reconozca como sujetos de derechos y deberes a todos y todas las ciudadanos, también a los que son diferentes. Unas administraciones que consideren que el territorio urbano constituye el espacio donde deben ser posibles compatibilizar los derechos individuales y los derechos colectivos. Y una ciudad donde se abran cauces de escucha y participación para todos. En definitiva, una ciudad para y con los ciudadanos. Mi segunda reflexión es sobre la actuación que se viene realizando sobre la realidad.
Y hoy viene la reflexión sobre el marco primero normativo y después sobre la realidad social. En el marco de las normas y leyes, todos sabemos que la Unión Europea todavía están tratando de averiguar cuál es el modelo adecuado para regular la prostitución. Las conclusiones que los países europeos han sacado sobre ella son las siguientes. La prostitución es uno de los problemas sociales más polémicos en la Unión Europea. Cada país se enfrenta a este problema de manera diferente. A pesar de las divergencias, todas las formas de regulación se agrupan en 4 modelos: abolicionismo, nuevo abolicionismo, prohibicionismo y reglamentarismo. La legislación en Europa suele ser ambigua y contradictoria y no existe un acuerdo entre los países miembros sobre cómo tratarse jurídicamente esta actividad. Desde Holanda, Alemania o Hungría, que consideran la prostitución como un trabajo más, con subsidio de desempleo incluido, o países como Suecia, Irlanda y Rumanía, que la persiguen con multas y hasta penas de cárcel. Hay una postura intermedia en la que se encuentra la mayoría de los países que prefieren adoptar la actitud positiva de ni prohibirla ni autorizarla. En el caso de España, Italia, Polonia o Finlandia, este es el asunto. En otros países se tolera la prostitución siempre y cuando no implique violencia, coacción o abuso de autoridad. En España se ha optado por un modelo abolicionista. El Estado, aunque de hecho tolera la prostitución, tanto en la calle como en lugares cerrados, no la regula con una norma que reconozca a las personas que la ejercen como titulares de los derechos y deberes de la misma, y también tampoco forman parte de cómo, no hablan tampoco de cómo establecer las condiciones mínimas para su ejercicio. Debido a ello se ha producido jurídicamente una situación de laguna legal que los municipios han tratado de cubrir con lo que llamamos las ordenanzas locales. Muchos ayuntamientos, a pesar de no contar con una legislación estatal que establezca un marco normativo básico, han acordado aprobar una regulación normativa. Pero quiero que sepamos que esta regulación normativa no es por casualidad. En la época del gobierno de Aznar, en el año 2003, se abre la veda para las ordenanzas. Hasta ese momento, los ayuntamientos carecían de competencias para sancionar administrativamente el ejercicio de la prostitución sin cobertura legal que lo autorice. Pero Aznar aprueba una ley, la Ley 57/2003 del 16 de diciembre, denominada de medidas para la modernización del gobierno local, donde permite por primera vez a los municipios sancionar en materias relacionadas con la regulación de la convivencia de interés local y el uso de los espacios públicos sin necesidad de que previamente estuviera aprobado por una ley. Es decir, hay una decisión política en el 2003 de ese gobierno que decide no hablar de una ley estatal y de un marco normativo estatal, sino favorecer a los ayuntamientos para que realmente desde un modelo punitivo, de castigo y de sanción pueda reglamentar. Es a partir de entonces cuando los ayuntamientos de las ciudades y en algunos municipios empiezan a aprobar ordenanzas. Voy a poner algunos ejemplos de ordenanzas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Reus aprobó la sanción de los conductores que aparcaban mal en la autovía de Salou al utilizar los servicios de la prostitución. En la notificación se hacía constar el intento de obtener los servicios de una prostituta, aunque era realmente por un problema de aparcamiento en mala vía pública. También por su singularidad voy a hablar de la ordenanza de Calvia, Mallorca. Esa ordenanza, aprobada en el año 2003, sanciona a las prostitutas levantando acta de la prestación del servicio sexual en la calle, al que considera ejercicio de una actividad económica en la vía pública sin autorización. Este ayuntamiento se basaba en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que consideraba la prostitución como una actividad económica. En Barcelona no voy a hablar, luego las compañeras tendrán tiempo. Y es en estos 2 últimos años cuando, además de toda aquella modificación del gobierno de Aznar, la Federación Española de Municipios y Provincias lo que hace es generar y crear un marco normativo protocolario y se lo manda a todos los ayuntamientos de este país para que sepan cómo hacer las ordenanzas y tengan todas prácticamente la misma característica. Y fundamentalmente les aconseja 2 cosas. Primero, el ofrecimiento, la solicitud, la negociación o la aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público cuando esta conducta se lleve a cabo en espacios situados a menos de 200 metros de distancia de los centros docentes puede multarse hasta 750 euros. Segundo, mantener en el espacio público relaciones sexuales mediante retribución se sancionará tanto a clientes como a profesionales con una infracción entre 1.500 y 3.000 euros. Y eso se manda a todos los ayuntamientos para que lo apliquen. En el caso de Alicante, donde gobierna el Partido Popular, la ordenanza que regula la mendicidad y la prostitución prevé estos castigos económicos y se está ejerciendo
con gran queja de todas las ONGs y sobre todo con Médicos del Mundo, que ha puesto el grito en el cielo por esta situación. En Málaga, también gobernado por el Partido Popular, han también constituido una mesa intersectorial sobre la prostitución y ellos mismos han aprobado también una ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y pone condiciones a las distancias entre los centros escolares y centros residenciales para ejercer esta prostitución y, si no, bajo multa de 750 o 1.500 euros en función de la gravedad de la distancia. En Sevilla, en el marco de un plan de acción integral para promover la erradicación de la prostitución, se castiga con multas más fuertes a los prostituidos y a los clientes que consuman servicios sexuales en lugares próximos a centros educativos o parques. Y en Granada y Badajoz también se han aprobado últimamente prácticamente ordenanzas de este mismo calado. Nosotros en Madrid, en la Comunidad de Madrid, recientemente se ha aprobado la de Alcalá de Henares. Acaba de aprobarse también con el voto único favorable del Partido Popular, donde ya se está hablando los propios policías municipales de que es muy difícil aplicarla porque no hay base legal para poderla ejercer y viene más prácticamente con la misma característica de distancias de zonas comerciales, residenciales y educativas. Respecto a la intervención social, mi reflexión es que es muy grave lo que está pasando porque se separa la capacidad del legislador de hacer una ley de prohibiciones y de normativas de la legislación de la protección social y, por lo tanto, no incorpora derechos ni normas para regular este tipo de cosas. Se empieza a actuar desde la intervención social, sin planificación, sin estudios de la realidad, sin protocolos claros y, desde luego, sin ningún estándar de calidad. Ya sería demasiado, no lo hacen en lo general, pues imaginaros aquí. Una intervención más objeto de instituciones y organizaciones especializadas que actúan con programas diferenciados de los que tiene a la población general, y la mayoría de ellos son con la única filosofía de salvar a las víctimas, salvo raras excepciones. Es decir, lo único que se plantean es prácticamente una actitud caritativa, una cuestión asistencial, pero nunca se considera a la prostituta objeto de atención de los servicios sociales generales.